Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Excel hecho fácil. Quien les habla, el mismo de siempre, Andrés Rojas Moncada, y con este nuevo video para mi canal vamos a darle inicialmente, le voy a dar las gracias inicialmente a Alberto Antonio por haber adquirido esta clase conmigo y permitirme grabar la resolución de su clase para este ejercicio, permitirme utilizar su plantilla para este ejercicio que he ajustado aquí para quitar algunos daticos, darle las gracias a Antonio por permitirnos tomar su caso y exponerlo aquí a través de un tutorial en este canal para que nos sirva de ejemplo a muchas personas, incluyéndome a mí, en la resolución de ejercicios utilizando Excel para temas de música o algo así me dijo, temas musicales respecto a extracción de datos de una tabla de datos hacia un rango de extracción cumpliendo determinados criterios. Entonces, para comenzar voy a tomarme unos minuticos, quiero que te quedes en este video porque sé que vas a aprender con este video. Y déjame tomarme unos minutos al inicio para explicar de qué se trata esta hoja de cálculo y en qué consiste la resolución, para que así tú puedas utilizar este tipo de métodos para ampliar tu bagaje en cuanto al uso de funciones anidadas para construir fórmulas y, en este caso, conceptos de funciones o conceptos de multiplicación cartesiana de matrices para obtener este tipo de resultados. Entonces, comencemos. Aquí Antonio nos brinda una hoja de cálculo en donde tenemos en la parte acá de la izquierda una tabla de datos con 40 índices o 40 filas o 40 tuplas dentro de la basecita de datos o base de datos o tablita de datos, y tenemos una columna llamada conjunto que contiene nombres de los conjuntos que pueden armarse con los registros que se encuentran a su frente, teniendo en cuenta que el de la columna 1 se llama ítem 1, el de la columna 2 se llama ítem 2, el de la columna 3 ítem 3 y el de la columna 4 ítem 4. ¿Qué es lo que quiere Antonio con este ejercicio? Que tras especificar en estas cuatro cajitas o en estas cuatro celdas, tras especificar en estas cuatro celdas un conjunto de variables que tienen que ver con estas letras que se encuentran tanto en los ítem 1 al 4, en este caso que no se repitan dentro de esta celda, podamos extraer el nombre del conjunto que tiene la combinación de este conjunto de letras que yo especifique en esta cajita o en estas cuatro celdas o cajitas de texto marcadas de color verde. Me explico mejor. Tenemos 40 conjuntos y si Antonio coloca, por ejemplo, CAX, debo traerme todos los nombres de los conjuntos que contengan en el ítem 1, 2, 3 o 4 los caracteres CAX, no importando la posición o el orden en el que se encuentren. Por ejemplo, si tenemos aquí CAX, este primer registro no cumple con la condición, aunque tengo C, no importando el orden, y tengo A, me faltaría la X en cualquiera de estos dos ítems. Por tanto, este registro debe descartarse. A continuación, el segundo registro también debe descartarse porque aunque tenga C, no importando la posición, y tenga la A, le hace falta la X. Ahora bien, ¿qué registro sí cumple con la condición? Por ejemplo, este registro, fíjate, que contiene la C, no importando la posición en qué ítem se encuentre, contiene la A, no importando la posición o en qué ítem se encuentre, y encontrando la X, no importando la posición o en qué ítem se encuentre. Por tanto, este sería el primer registro que nosotros tenemos que extraer, o al menos el nombre del conjunto, devolverlo acá en esta columna, que cumplan con la condición. Ahora bien, algo más interesante todavía. Si yo, por ejemplo, ocupo las cuatro variables que serían variable 1, variable 2, variable 3, variable 4, dentro de las cuales puedo ocupar la letra A, B, C, D o X dentro de estas cajitas de texto, si yo ocupo, por ejemplo, las cuatro variables,
por ejemplo, suponga que coloque una D, entonces los ítems a extraerse deben cumplir, no importando el orden, todos los elementos de ítem en cada una de las tuplas para ser extraídos. Por ejemplo, si coloco la D, entonces este elemento, fíjate, CAX, o en este caso este elemento que era el que habíamos sacado anteriormente, que es CAX, ahora contiene una B acá. Antes, al eliminar este elemento o no encontrarse, no importaba porque se tienen en cuenta los tres primeros, pero al escribirlo ya debe tenerse en cuenta este elemento no debe ser extraído, aunque contiene la letra C, no importando el orden, contiene la letra A no importando el orden, contiene la letra X no importando el orden, pero no contiene la letra D. Por tanto, este elemento que antes sí podíamos extraer cuando no existía este ítem, ahora al existirlo o llenarlo o colocarlo dentro de estas cuatro cajitas de texto, sí debe ser tenido en cuenta para ser extraído. Por tanto, este elemento no puede sacarse. Debe sacarse uno que coincida de manera exacta con ese elemento. Por ejemplo, en este caso sería o creería que sería el ítem 12, que contiene la C, contiene la A, contiene la D y contiene la X. El ítem 12 sí podría sacarse, por tanto, el conjunto, este nombre de conjunto, debería ir a parar a estos dos métodos que vamos a implementar. Un poquito confusa la explicación, algo así, pero la resolución, la verdad que vale la pena exponerla porque nos va a ayudar a entender el concepto de multiplicación cartesiana de matrices para arrojar una tabla que multiplique tras una igualdad muchos elementos y poder decidir un resultado concreto en un momento determinado. Bien, entonces ya para ir comenzando con la fórmula y no extenderme tanto con esta explicación, quiero que aprecies que la tabla efectivamente tiene 40 registros o 40 filas, que las he marcado aquí con colores para marcarlas en grupos de 8 en 8 como venía en este caso, cada uno de estas agrupaciones, y vamos a empezar con el método 1. El método 1 requiere de una columna auxiliar, sin embargo, en el método número 2 no necesitamos de una columna auxiliar. ¿Cuál método recomiendo yo para empezar? El método número 1, porque te permite contextualizar de una mejor manera cada una de las anidaciones que hagamos en las funciones o las fórmulas para así tener la salida que nosotros necesitamos para este ejemplo. Entonces, vamos a arrancar con el concepto de multiplicación cartesiana. ¿Qué pasa si yo igualo una matriz que en este caso esté ordenada por columnas en una sola fila y posteriormente la comparo con otra matriz que esté ordenada por filas en una sola columna? ¿Qué es lo que saco yo con eso? Con hacer una comparación de una matriz que tiene la misma cantidad de elementos, pero están ordenadas de manera diferente. Una está ordenada por columnas y la otra está ordenada por filas. Básicamente lo que hago tras una comparación de ese tipo es hacer una multiplicación cartesiana. Fíjate, si yo en este caso tomo todos estos elementos, fíjate, tomo todos estos elementos que corresponden a los criterios y los comparo directamente con este registro, con este primer registro, o más bien vamos a igualarlo con este único elemento. Fíjate que si yo evalúo todo esto con F9, básicamente lo que hago es una pregunta. C es igual a A, me da falso. C es igual a B, o perdón, aquí es A es igual a C, me da falso. A es igual a A, me da verdadero. A es igual a X, me da falso. Y A es igual a un blanco, me da también falso. Ahora bien, ¿qué sucede si yo en este caso multiplico o igualo tras una multiplicación cartesiana que se da en este caso esta serie de elementos que corresponden a los criterios con un solo elemento? Fíjate que la matriz de salida tiene cuatro elementos, una igualdad con este, es decir, este con el primero, este ítem con el segundo, este ítem con el tercero y este ítem con el cuarto, dando tras la igualdad un valor booleano. Si es verdadero es porque es igual, o un valor de falso si no es igual. Ahora bien, ¿qué pasa si yo en este ejemplo igualo, vamos a igualar así para tener un orden, igualo
esta fila, que también es una matriz que está ordenada por columnas, fíjate, columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, en una sola fila, la igualo con una matriz del mismo tamaño, pero ordenada de manera vertical, es decir, ordenada por filas en una sola columna. Si yo evalúo con F9, prácticamente obtengo una multiplicación cartesiana de igualdad, que es el operador de comparación que estoy utilizando, en donde si comparo en este caso esta C con esta A me da falso, C con B me da falso, C con C me da verdadero, C con D me da falso. Fíjate acá, ¿cómo identificas el retorno de la matriz o el resultado de la matriz? Porque da falso, coma, cambio de columna, falso, coma, cambio de columna, verdadero, coma, cambio de columna, falso, y posteriormente viene punto y coma para especificar un cambio de fila. Por tanto, estamos comparando cuatro elementos de cuatro elementos en cuatro elementos en cuatro elementos. Por tanto, aquí sería esta variable es igual a esta primera variable es igual a esta primera variable es igual a esta es igual a esta, y obtenemos la primera serie de matrices. Luego, saltamos con punto y coma a la siguiente fila, que sería esta evaluación, y comparamos si A es igual a A, me da verdadero, fíjate, A es igual a B, me tiene que dar falso, que sería este falso, A es igual a C, me tendría que dar otro falso, y A es igual a D, me tendría que dar otro falso. Punto y coma y salto a la siguiente variable o a la siguiente cajita y obtengo el siguiente resultado. Ninguno tiene X, sería falso, 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 y el vacío sería falso, falso, falso. Esto básicamente, ¿qué es lo que me permite hacer? Pues determinar cuántos elementos existen que sean iguales en estas cajas, iguales a los que se encuentran en estas cajas. Si yo detecto que esa cantidad de elementos tiene la misma cantidad de variables que yo especifique dentro de este conjunto de celdas, que en este caso serían 1, 2 y 3, pues básicamente tengo que sacar el registro o el nombre del conjunto hacia afuera. Tengo que sacarlo de la base de datos hacia el rango de extracción. Ese sería el primer método, utilizando una columna auxiliar, pero esta es solo la primera parte de la fórmula. Seguidamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tomar esta matriz booleana, fíjate, y la transformamos en una matriz binaria. Para ello, abro y cierro paréntesis, multiplico por 1, evalúo con F9 y fíjate que ahora obtengo un 1 en donde hay un verdadero y un falso en donde hay un 0, que básicamente es la transformación de una matriz booleana a una matriz unitaria o una matriz binaria. Ahora, si yo utilizo a la función suma producto, que me permite sumar implícitamente matrices de valores y devolver un resultado de suma, básicamente lo que obtengo es la suma de los números unitarios o de la matriz unitaria donde hay un 1 y obtener el resultado. En este caso habían dos unos, el resultado es el valor de 2. Si yo comparo este resultado, lo comparo con la cantidad de variables que tengo en estas cajas escritas en un momento determinado, que serían acá una variable, dos variables y tres variables, porque esta se encuentra nula o no se encuentra. Entonces básicamente me permite identificar si cumple con la condición y sacar el registro. En otras palabras, si yo le digo, si el retorno de suma producto, que me está sumando la matriz unitaria, es mayor o igual al retorno de la función contar a, que me cuenta cuántos elementos de celdas no vacías existen en un rango, y le paso esta matriz de valores, fíjate, esta matriz de valores, y lo fijo con F4 para mantenerla constante, y esta también la fijo con F4 para mantenerla constante. Fíjate que contar a básicamente me devuelve el valor de 3. Es decir, hay tres elementos que se encuentran llenos y una variable nula porque no está escrita dentro de la celda. Por tanto, la primera variable o el primer conjunto no va a cumplir con esa condición de tener tres elementos que se especifican en estas cuatro cajitas dentro de su tupla para ser extraído de la base de datos hacia el rango de extracción.
Fíjate, si yo comparo esto, me retorna un único valor booleano, que en este caso sería el valor de falso. Si yo tomo este insumo y lo paso dentro de la función si en la prueba lógica y le digo que para cada valor de verdadero me devuelva el nombre del conjunto y para cada valor de falso un vacío, si evalúo con enter, fíjate, entonces en esta primera celda no me traigo absolutamente nada y empiezo a extraer los registros desde la décima posición. Fíjate, en este caso extraigo el registro XABC porque tiene CAX, es decir, CA y X, aunque la B no importa porque no está especificada, pero se supone que esta variable sería opcional y por tanto el conjunto debería salir. A su vez también extraigo esta otra que sería el número 12, creería yo, sí 12, y tiene CAX sin ningún problema, CAX, CAX, CAX y CAX, 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 CAX y CAX y más CAX, todos tienen CAX en este caso, hasta completar toda la matriz. Por tanto, esos serían los conjuntos que yo debo extraer. Esta sería la manera, el método 1, la manera más fácil para las personas que hasta ahora están comenzando. Ahora, ¿cómo me saco yo o cómo extraigo yo de manera ordenada o de manera continua todos los elementos de esta matriz, omitiendo los vacíos, y me los traigo con una fórmula convencional aquí al retorno de la salida llamada conjunto? Fíjate, más fácil todavía. Primero, utilizo la función si e identifico dentro de este rango, que lo voy a tomar todito, fíjate, todito este rango que voy a fijar aquí con F4, cuáles de este conjunto de celdas son diferentes, ojo, diferentes a un vacío. Todos los elementos que contengan un elemento de conjunto afuera cumplen con la condición, fíjate. Voy a evaluar aquí esto con F9, esto acá con F9, no lo tomé completo, y me arroja una matriz booleana. Un verdadero quiere decir una celda que contiene texto de un conjunto y un falso quiere decir una celda que realmente se encuentra vacía. Si yo tomo normalmente esa matriz booleana y la transformo en números de índice para que me digan dónde están posicionados cada uno de estos conjuntos, yo puedo utilizar la función fila para extraer cada uno de estos elementos o que identifique las posiciones de cada uno de estos elementos, fíjate, o las filas de cada uno de cada una de estas celdas, fijo con F4 y a ella le resto la cabecera de este elemento y posteriormente le sumo al retorno una unidad. ¿Qué logro yo con esto? Generar un índice que arranque con 1 para esta primera celda, luego siga con 2 para esta segunda, con 3 para la tercera, cuarto para la cuarta o 4 para la cuarta, quinta para la quinta, etcétera, etcétera. Es decir, creo una matriz incremental en una unidad que va creciendo en una unidad que identifica con 1 la primera celda y con el número máximo de elementos la última celda que tiene el valor de 40, todo de manera dinámica, fíjate. Ahora, si para cada valor de verdadero yo devuelvo el índice y para cada valor de falso devuelvo su falso, entonces si evalúo con F9, fíjate que obtengo una matriz booleana con puros falsos, pero también obtengo los índices que contienen conjuntos que yo necesito extraer. Por ende, si yo ahora utilizo la función k.ésimo, punto menor, y en el primer argumento denominado matriz le paso toda esa matriz gigante y seguidamente en el argumento k genero un índice también que vaya creciendo de manera incremental mediante el uso de la función filas y no fila que utilice la celda donde estoy evaluando la fórmula, que en este caso sería K7, fíjate K7, y la fijo con F4 y voy hasta esa misma celda K7. Lo que hago con filas es generar un índice que va creciendo en una unidad cada vez que yo desplace la fórmula hacia abajo. Es decir, cuando coloque acá o desplace la fórmula a la celda K8, pues esta al estar relativa va a cambiar a K8 y filas retorna el índice de 2 que se pasa al argumento K y extrae el segundo elemento de la matriz mediante la función K.ésimo punto menor.
Entonces dejémoslo como estaba en K7 y posteriormente cerramos aquí toda la función K.décimo punto menor, evaluamos con F9 y fíjate que me dice el primer elemento lleno de conjunto se encuentra en la 10. Listo, eso es todo lo que yo necesito. Ahora utilizo a la función índice y con ella en la matriz paso todo el conjunto de elementos o todos los nombres de los conjuntos, fijo con F4 y acá en el número de fila paso la fila que yo quiero extraer y seguidamente cierro la función y evalúo con F9. Mira, me trae en este caso el nombre del primer conjunto de esta variable, que sería en este caso pues este elemento. Ahora, fíjate que si esto es una fórmula matricial, obviamente, ¿por qué? Porque aquí la función sí me está pidiendo una prueba lógica, pero yo le estoy pasando no una prueba lógica a un solo valor booleano, sino por el contrario le estoy pasando toda una matriz de valores. Por tanto, yo debo decirle a Excel o debo indicarle a Excel que esta fórmula no va a procesar un solo elemento en uno de sus argumentos que pide un único valor, sino que le estoy tirando toda una matriz y debo forzar a la aplicación a que procese esa fórmula como una matriz. ¿Cómo forzo yo a Excel a que eso se evalúe como una matriz? Presionando Control Shift Enter. Fíjate, Control Shift Enter, descargo la fórmula hacia abajo y me traigo todos los elementos de manera ordenada o continua, más bien de manera continua y ordenada según esta matriz auxiliar, fíjate. Entonces me traigo XABC, XCDA, XCBA, XADC, etcétera, etcétera. Pero ¿qué hago con todo este poco de errores de número? Pues básicamente los elimino mediante el uso de la función si.error. Llamo a si.error y le digo evalúeme toda la expresión en busca de errores y si los tiene, entonces devuélvame un vacío mediante un par de comillas dobles. Vuelvo y evalúo con Control Shift Enter y copio hacia abajo y fíjate que ahora todos los errores ya desaparecieron. Algo genial de esta fórmula es que te permite en este caso generar una regla de formato condicional para marcar en esta columna qué elementos deben ser extraídos tras especificar esta combinación de variables. Fíjate, si yo copio la regla booleana que está dentro de la función si, que en este caso es esta auxiliar, y le digo, la prueba lógica que voy a utilizar es el retorno de suma producto igualado con el operador de comparación mayor o igual con el retorno de la función contar a, que está contando cuántos elementos están aquí llenos o cuántas celdas están llenas con una variable y los compara con una multiplicación cartesiana de igualdad y luego los suma o los empaqueta mediante suma producto, yo puedo copiar esa respuesta booleana o esa prueba lógica aquí de la función si de la fórmula auxiliar y tenerla, por ejemplo, por acá te la voy a dejar, voy a pegarla por aquí, con Enter, es esta, la voy a marcar acá con azul, listo, y la voy a centrar, y utilizarla para establecer una regla de formato condicional. Entonces, fíjate, si yo entro acá, vamos a entrar de momento, le voy a poner acá un igual, y vamos a establecer si esta celda tiene que estar relativa para que se vaya moviendo hacia abajo y esta absoluta para que siempre deje esto constante, entonces yo copio esta fórmula con control C, fíjate, con su correspondiente igual y me vengo para acá, para la parte acá de los números de índice de los conjuntos y vengo a la herramienta formato condicional, nueva regla. Utilice una fórmula que determina las celdas para aplicar el formato, una fórmula que determine cuáles celdas se le aplica un formato condicional y la pego y lo relleno, por ejemplo, de color verde con una fuente en negrita de color blanco. Doy a aceptar, doy a aceptar. Fíjate cómo me marca acá cuáles celdas debe traer o debe sacar la fórmula de los nombres de los conjuntos del rango de datos hacia el rango de extracción, que serían todas estas, de una manera bastante sencilla. Método número 2, el más complicadito de todos. ¿Qué pasa si yo utilizo la función contar.si.conjunto de manera invertida? Fíjate,
Contar puntos y punto conjunto es una función muy típica dentro de Excel que me permite contar dentro de un rango de criterios cuántos elementos dentro de ese rango existen bajo un criterio dado. Me explico mejor, si yo le paso un rango de criterios, que sería en este caso este, y le digo el criterio es A, fíjate A, entonces la función debe devolverme que existe una y dos As. Si evalúo con F9, fíjate que me arroja el valor de 2. Hasta aquí esta función no tiene ninguna ciencia. Ahora, ¿cómo la vamos a emplear de manera invertida? En el rango de criterios tú podrías pensar que esta columna es el rango de criterios y voy a contar cada uno de estos criterios. Pero fíjate, ¿qué pasa si en este caso utilizo en el rango de criterios este conjunto de celdas, y posteriormente lo fijo con F4 y seguidamente en el criterio no le paso una única celda, sino le paso todo el conjunto de celdas que corresponden al ítem número 1. Vamos a llevarnos esto por aquí y fíjate que si en este caso yo también fijo esto con F4 y lo cierro y evalúo con F9, me arroja una megamatriz en donde estoy contando cuántas veces existe este elemento dentro de esta matriz, cuántas veces existe este elemento dentro de esta matriz, cuántas veces existe este elemento dentro de esta matriz, etcétera, etcétera. Por tanto, me arroja, aquí como estás viendo, una matriz binaria, invirtiendo el rango de criterios y el criterio de la fórmula dentro de la función contar puntos y punto conjunto, haciendo la inversión utilizando el rango de criterios acá y el criterio serían cada uno de estos elementos también de manera matricial para obtener una matriz como retorno. Recuerden, la matriz resultante va a tener el mismo tamaño que los criterios que nosotros estemos pasando. Por tanto, si pasamos 40 criterios, pues vamos a tener una matriz de una sola columna con 40 filas que corresponden a cada uno de los criterios, en donde un valor de 1 indica que el elemento del criterio se encuentra dentro de esta matriz y un valor de 0 quiere decir que este elemento de criterio no se encuentra dentro de esta matriz. Algo bastante típico que quiero que aprendas dentro de las formulaciones utilizando este tipo de funciones muy fáciles de entender. Ahora, voy a darle control Z y voy a copiar esto. Voy a copiar a contar puntos y punto conjunto. Lo copio con control C, me vengo para el final y le sumo el retorno nuevamente de contar puntos y punto conjunto, pero ahora teniendo en cuenta la columna D. Entonces voy a cambiar aquí rápidamente a D por esto y fíjate que si lo evalúo, básicamente obtengo otra matriz binaria, comparando si esta letra de aquí en el ítem 2b está contenida dentro del rango de criterios y así para cada uno de estos elementos que actúan en conteo dentro de este rango. Si vuelvo y hago lo mismo, control Z y le sumo nuevamente a contar puntos y punto conjunto, pero esta vez cambio la columna E o cambio este rango por la columna E o el criterio, coloco E acá y nuevamente E acá, fíjate que si vuelvo y evalúo con F9, arrojo nuevamente lo mismo. Otra matriz binaria y vuelvo y hago la suma y le pego, en este caso a contar puntos y punto conjunto, ahora para la columna F. Fíjate, tomo a F y tomo a F. ¿Qué pasa con esto? Si yo evalúo todo esto, la suma de todas esas matrices, pues obviamente me va a dar la suma de cada uno de estos elementos de las tuplas que cumplen con la condición de tener la misma cantidad de elementos del rango de criterios que se encuentren dentro de estos elementos que estoy pasando en estas cajitas que actúan como variable 1, 2, 3 o 4. Por ejemplo, esta primera tupla tiene el valor de 2, fíjate, tiene a la A y tiene a la C, pero B y D no se encuentran, por tanto me arroja el valor de 2. Esta segunda tupla, que es la suma, también tiene el valor de 2. Prácticamente todas estas tienen el valor de 2 porque aquí está la C, luego la A, pero la D y la B no se encuentran. Fíjate que hasta la décima tupla, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, 10 que sería esta, se encuentran tres elementos. Se encuentra la C, se encuentra la A y se encuentra la X. Por tanto, este debe ser extraído.
Si yo comparo esta matriz resultante, fíjate, la voy a encerrar toda dentro de un par de paréntesis de apertura y de cierre, abro un paréntesis acá, lo cierro acá y la comparo y le digo, si el retorno de cada uno de esos elementos es mayor o igual al retorno de la función contar a con cada uno de estos elementos y fijo acá con F4, entonces el resultado va a ser una matriz booleana de falsos y verdaderos indicándome nuevamente cuáles registros debo extraer. Si yo tomo esta matriz booleana y la paso dentro de la función si, vuelvo y abro, fíjate, y le digo, en esta prueba lógica, para cada valor de verdadero, lo voy a colocar por aquí con cuidaditico, para cada valor de verdadero, usted me va a retornar el índice de cada una de estas filas que tienen que ver con conjunto. Entonces le digo fila de todos estos elementos de conjunto, control shift hacia abajo, control backspace para devolverme, menos fila del primer elemento, fijo con F4, más 1, básicamente estoy retornando nuevamente un índice que arranca con 1, termina en 40, identificando cada uno de estos elementos. Para el resto de elementos, que me devuelva un valor de falso cuando no cumpla la condición. Fíjate, si yo evalúo todo esto con F9, me da una matriz booleana de puros falsos y los índices que yo debo extraer. Por ende, si yo tomo acá la función k.décimo, punto menor, y le digo, en el primer argumento matriz le voy a pasar esto, y en el argumento k le paso el retorno de filas, tomando la fila donde estoy evaluando la fórmula, que es n7, fíjate, n7, y lo fijo con F4, y voy hasta n7, y la cierro, básicamente me dice, tráigase el registro número 10. Por tanto, si ahora utilizo la función índice, y en la matriz le paso toda la matriz de conjuntos, control shift hacia abajo, control backspace, fijo con F4, coma, y paso al siguiente argumento, que es el número de fila, y cierro la función y evalúo con control shift enter, me traigo básicamente todos los elementos de conjuntos que cumplen con esta condición. ¿Qué hago con los errores? Lo mismo de siempre, si.error, valor. Para cada valor de error de cada expresión, devuélvame un vacío mediante un par de comillas dobles, control shift enter, copio hacia abajo y los errores se fueron, como por arte de magia. Cada uno de estos elementos son los que corresponden a cada uno de esos conjuntos que deben ser extraídos cumpliendo estos tres criterios. Por ejemplo, vamos a colocar A, B, C, D. Fíjate, elimino estos tres, todos tienen que dar, y le digo A, B, C y D. Entonces, me trae únicamente estos primeros 8 porque tienen A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D, etcétera, etcétera. Me trae únicamente estos 8. El resto de elementos no cumple con la condición porque tienen X acá, X acá, X acá y X acá. Entonces, si yo le quito, por ejemplo, digo ABC, le quito la D, suprimo, entonces fíjate que ya no se tiene en cuenta la X, me trae los primeros 8 y a su vez también me trae ABC, omite la X porque omito el campo y me trae muchos más elementos. Fíjate, en este caso 16 elementos que serían estos 8, luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 más 8 de arriba da 16. Algo un poquito interesante, un ejercicio diferente que quería mostrarles a todos ustedes para probar combinaciones, productos cartesianos con comparaciones lógicas o utilizando operadores lógicos dentro de Microsoft Excel, que en este caso nos ayuda a entender muchísimo más de fórmulas y funciones. Bien, mis amigos, ya no le quito más tiempo, no les quito más tiempo a todos ustedes, gracias a Antonio
por permitirme enseñar su ejercicio, por permitirme hacer también la resolución. Muchas gracias por confiar en mi trabajo y por llamarme para ayudarte a hacer este ejercicio, obviamente un ejercicio de pago, porque obviamente este es mi trabajo y esto es básicamente a lo que me dedico, consultorías sobre cómo realizar tipos de operaciones en esta hoja de cálculo para hacer análisis exhaustivo de información. Gracias, Antonio, una vez más por confiar en mi trabajo, y espero que a ustedes, amigos, ese tipo de resoluciones puedan a ustedes servirles para su trabajo particular con Excel. Les dejo el libro en el repositorio para que lo descarguen. La referencia es Workbook 530. Y no siendo más, me despido. Un abrazo fuerte. Hasta pronto. Chao.